Bien, vamos en esta parte a resolver las actividades propuestas para la semana 10 del plan COVID para matemática de bachillerato y haremos la actividad que tiene que ver con la edad de Diofanto. Hay un subtema que dice pues cómo aplicar las ecuaciones y esto se refiere justamente al enigma de la edad de Diofanto de Alejandría. Nos dan como dato pues este párrafo y en base a eso nos piden entonces hacer las siguientes actividades. Primero pues analizar el enigma de la edad de Diofanto y también nos piden expresar cada etapa con símbolos algebraicos y resolver la ecuación correspondiente. Y entonces vamos a hacer esto, ¿no? Vamos primero a analizar, ¿no?, el enigma de la edad de Diofanto y en base a eso pues vamos a hacer esta actividad que se encuentra aquí, que la hemos dividido en dos partes. Entonces primero vamos a expresar cada etapa de la vida de Diofanto con símbolos algebraicos. Bien, eso haremos entonces en la siguiente parte. Empezaremos haciendo entonces a expresar cada etapa con símbolos algebraicos. Nos dan entonces este párrafo, ¿verdad? Ahora, recordemos que el tema central de esta actividad es cómo aplicar las ecuaciones. Bien, y recordemos que en cada ecuación existe una variable, ¿no?, una incógnita que se va a encontrar. Bien, además, pues este texto se refiere al enigma de la edad de Diofanto. Por lo tanto, aquí se encuentra nuestra incógnita. Miren, la edad de Diofanto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, a esa edad llamamos entonces X, ¿sí? Entonces, X va a ser nuestra incógnita que representa pues la edad de Diofanto. Bien, ahora antes de poder expresar las etapas de la vida de Diofanto, vamos a recordar algo. Bien, vamos a recordar entonces cómo se transforma del lenguaje usual a el lenguaje algebraico, a expresiones algebraicas. Bien, ahora, si decimos que X es la edad de Diofanto, si yo digo, por ejemplo, la mitad de la edad de Diofanto, eso se expresa algebraicamente de la forma X sobre 2, dado que X es la edad de Diofanto. Si decimos ahora la tercera parte de la edad de Diofanto, es decir, va a ser entonces en esta parte X sobre 3 la expresión algebraica. Y si decimos el doble de la edad de Diofanto, sería pues obviamente 2X. Y así sucesivamente de acuerdo a la expresión que tengamos, ¿verdad? Entonces, en base a esto, a este recordatorio, podemos nosotros hacer nuestra actividad, que sería expresar cada etapa con símbolos algebraicos. Para ello, pues lo vamos a hacer en una tabla, ¿no?, que hemos colocado de esta forma, en donde hay dos columnas, ¿no? En la primera vamos a poner entonces la etapa de la edad de Diofanto y en la segunda columna colocaremos entonces la expresión algebraica que representa esa etapa. Bien, ¿y cómo haremos eso? Entonces vamos a leer esta parte de aquí, nuestro enunciado que nos dan, para poder ir sacando pues las etapas de la vida de Diofanto. Bien, miren, este párrafo comienza diciendo, ¿no?, Dios le concedió niñez durante una sexta parte de su vida. Bien, entonces la primera etapa de Diofanto que aquí podemos verificar es justamente la etapa de la niñez. Y nos dice que es justamente de una sexta parte de la vida de Diofanto. Es decir, sería entonces X sobre 6. Esa sería entonces la primera etapa de la vida de Diofanto. Luego dice, miren, y juventud, ¿no es cierto? Sería otra etapa que sería entonces juventud durante otra 12ª parte. Miren, por lo tanto eso colocamos X sobre 12, puesto que es la 12ª parte. Luego dice, miren, lo alumbró con la luz del matrimonio durante una 7ª parte más. Y 5 años después de su boda le concedió un hijo. Entonces miren, la siguiente etapa la vamos a poner entonces cuando ocurre el matrimonio de Diofanto y además cuando nació su hijo, ¿verdad? Porque dice que le concedió un hijo. Y entonces aquí esa parte le llamamos a esa etapa de la vida, llamamos entonces el matrimonio y concepción de su hijo. Que como vemos pues es una 7ª parte, que sería entonces X sobre 7 y más 5 años, ¿no? Porque nos habla de que en 5 años después de su boda nació su hijo. Por lo tanto aquí le ponemos pues X sobre 7 y más 5, que sería la etapa de su matrimonio y la concepción de su hijo. Bien, luego la siguiente etapa, si seguimos aquí leyendo, dice que después de alcanzar la mitad de la vida de su padre, nos dice, la muerte lo llevó. Aquí hace referencia entonces al hijo de Diofanto, ¿sí? Es decir, que nos dice que la vida del hijo de Diofanto pues es igual a la mitad de Diofanto, ¿no?, de la vida de su padre, nos habla aquí, ¿sí? Y luego de eso pues nos indican que murió. Por lo tanto, a esa etapa la llamamos entonces etapa junto a su hijo, ¿no? Etapa que vivió pues justamente este matemático junto a su hijo, que justamente sería X sobre 2, puesto que nos da clara que es la mitad de la vida de su padre. Nos dice aquí, miren, ¿sí? Bien. Luego, aquí nos dice entonces que luego de que pues su hijo murió, dice que
dejó a Diofanto durante los últimos 4 años de su vida con el único consuelo que puede ofrecer, la matemática. Es decir, que la última etapa de la vida de Diofanto es justamente una etapa de soledad, ¿sí? Y esa etapa corresponde justamente a 4 años, porque dice que los últimos 4 años de su vida. Bien, entonces ponemos aquí la etapa de 4 años. Bien, y con esto hemos ya pues resuelto esta actividad en donde nos pedían expresar cada etapa de la vida de Diofanto en símbolos algebraicos. Y entonces pasemos a la siguiente parte de esta actividad, que era entonces, nos decía, resolver la ecuación correspondiente a los años vividos por el matemático. Podemos plantear entonces la tabla que la expresamos en el apartado anterior, y nos pide entonces resolver la ecuación correspondiente. Entonces vamos aquí a plantear la ecuación correspondiente, bien, de los años vividos del matemático. Bien, por lo tanto lo que hacemos aquí es sumar las etapas que vivió Diofanto. Bien, tomando en cuenta entonces que justamente X era la de Diofanto, ¿no? Entonces al sumar todas las etapas de la vida de Diofanto nos va a dar obviamente pues la edad que tiene Diofanto. Bien, entonces vamos a empezar con su etapa de la niñez, que era justamente X sobre 6, más la etapa de la juventud, que era X sobre 12. Luego está la etapa del matrimonio y concepción de su hijo, que era pues X sobre 7 y más 5. Luego está la etapa junto a su hijo, que era pues justamente X sobre 2. Y por último pues la etapa de soledad, que era pues más 4. Eso debe ser igual entonces a X, que era la edad de Diofanto. Miren, entonces aquí tenemos ya la expresión de la ecuación de los años vividos por el matemático. Bien, ahora nos tocaría entonces resolver, porque eso nos piden en esta parte. Miren, nos piden resolver la ecuación correspondiente. Bien, entonces vamos a resolver esta ecuación. Y para ello notemos que de este igual a la izquierda del primer miembro hay una suma de fracciones. Por lo tanto vamos a sumar, hacer esa suma, ¿no? Para ello entonces debemos sacar el mínimo común múltiplo entre pues este 6, entre el 12, el 7, aquí se encuentra pues un 1 sobreentendido, el 2 y aquí se encuentra otro 1. Bien, ahora ¿cómo sacamos aquí el MSM de esta expresión? Miren, notemos que aquí el 6, el 12 y el 2 son múltiplos, ¿verdad? Entonces aquí sacamos al mayor de ellos, que sería entonces el 12, ¿no? Del mayor de entre 6, 2 y 12 sería pues el 12. Y luego ese 12 con este 7, notemos que el 7 es un número primo. Por lo tanto, pues aquí el mínimo común múltiplo sería, o resulta del producto de 12 por 7, que sería entonces 84. Sería entonces el mínimo común múltiplo de esos números. Bien, ahora ¿cómo se resuelve esto? Aquí vamos entonces a dividir 84 entre 6 y ese resultado se multiplica al numerador. ¿Sí? Es decir, que el mínimo común múltiplo se divide para cada denominador y ese resultado se multiplica por el numerador. Entonces eso vamos a hacer en esta siguiente parte. Entonces miren, 84 dividido para 6 daría entonces pues a 14, y 14 sería entonces por X, en este caso sería entonces 14X. Luego más 84 dividido para 12 sería entonces eso a 7, y 7 por X. Luego 84 para 7, que sería pues a 12, y sería pues 12X. Más, luego ese 5 está pues obviamente sobre 1, entonces quedaría 84 dividido para 1, sería 84 mismo, y eso por ahora 5, miren, más ahora 84 para 2 daría 42, y eso por X, más ese 4 también se encuentra pues sobre 1, entonces sería 84 dividido para 1 sería 84, y eso por 4, y eso pues es igual a X. El siguiente paso lo que vamos a hacer aquí es ahora sumar todas las X que tengo aquí. Bien, 14X más 7X más 12X y más 42X nos va a dar entonces eso un valor de 75X. Luego en esta parte pues multiplicamos 84 por 5, nos da pues 420, y luego 84 por 4, que nos da un valor de 336. Y luego en este denominador que tengo aquí el 84, ese sube a multiplicar a la X justamente, y nos queda pues igual a 84X. Con eso pues como vemos eliminamos pues las fracciones, ¿verdad? Ahora en esta parte lo que queremos hacer es pasar las X a un lado y los números al otro lado. Es decir, que este 84 pasa al primer miembro cambiado de signo. Es decir, quedaría 75X menos 84X. Y luego este 420 y este 336 pasarían acá con signos cambiados. Es decir, con signos negativos ambos. Luego debemos aquí hacer las operaciones en cada miembro de esta igualdad. 75X menos 84X daría pues menos 9X, y acá pues ambos están valores negativos, pues se suman, nos queda pues menos 756.
Luego ese menos 9 que está junto al X pasa a dividir. Luego se hace esa división. Y nos queda pues un valor de 84 que justamente corresponde a la edad del matemático Diofanto. Bien. Ahora, ¿cómo podemos verificar eso? Bien, si nosotros pues investigamos en alguna biografía de Diofanto de Alejandría, podemos encontrar que él vivió de 325 al 409 años antes de Cristo. Y si hacemos aquí el cálculo de la edad de Diofanto, nos va a dar pues un valor de 84 años, que es justamente lo que obtuvimos en nuestro ejercicio. Con lo cual pues hemos encontrado ya, hemos resuelto ya la ecuación correspondiente a los años vividos por el matemático Diofanto. Y de esta forma pues hemos resuelto esta actividad propuesta pues para la semana 10.